Hola, muy buenos días y bienvenidos a IPG Patsala de Español. Estamos en el módulo 2 del paper 11 que se titula Mariano José de Larra. Yo me llamo María Teresa Miramón Escribano y soy profesora visitante en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. En este capítulo vamos a aprender sobre la vida de Mariano José de Larra y cómo esta vida afectó en sus obras. Vamos a tener una breve idea sobre su estilo de escritura y vamos a echar un vistazo a sus artículos de costumbres más destacados y sus publicaciones. Mariano José de Larra nació el 24 de marzo de 1809 en Madrid. En aquella época, España estaba ocupada por el ejército de Napoleón. En 1813, después de la retirada de los franceses, su familia también tuvo que trasladarse a Francia a causa del resentimiento público generado contra su padre, quien había sido un notorio afrancesado. La familia pudo regresar a España en 1818, después de la amnistía decretada por Fernando VII. Larra ya tenía 9 años y su aprendizaje inicial en Francia había provocado el olvido de la lengua materna y como resultado hablaba francés en lugar de español. Estos factores le llevaron a sentirse como un extranjero en su propio país durante toda su vida. Siguió sus estudios en Madrid. Primero ingresó en el Colegio de San Antonio Abad de los Padres Escolapios y después su familia se trasladó a Navarra durante un año. Al volver, Larra empezó a estudiar en el Colegio Imperial de los Jesuitas. Estudió medicina en Madrid, pero no llegó a terminar la carrera. En 1825 ingresó en la Universidad de Valladolid para estudiar Derecho. En aquella época se enamoró de una mujer mucho mayor que él, para luego descubrir que esta mujer era la amante de su padre. Este acontecimiento afectó muy profundamente en su estado de ánimo. Dejó sus estudios en Valladolid y regresó a Madrid en 1827 y se volvió triste, melancólico y reflexivo. Formó parte de una tertulia romántica celebrada en el Parnasillo, formada por un grupo de jóvenes inquietos y disconformes, quienes quedaban en el Café del Príncipe. Era una de las tertulias más famosas del momento. En 1828 inició su publicación del Duende Satírico del Día, que era en forma de una serie de folletos. Escribió para la Revista Española durante 3 años y empezó una publicación llamada El Hombrecito Hablador en 1832, que duró un año. Además de la Revista Española, colaboró en otras publicaciones como El Correo de las Damas, El Observador, la Revista Mensajera, El Mundo y El Redactor General. Escribía bajo varios seudónimos como Fígaro, Duende, Bachiller o El Pobrecito Hablador. Se casó temprano con Josefina Betoret y Velasco y tuvieron 3 hijos, pero no fue un matrimonio feliz. Se separó de su mujer en 1834 y tuvo unas relaciones amorosas con Dolores Armijo, las cuales fracasaron. Esto produjo en Larra un desengaño muy agudo sobre la vida y, al mismo tiempo, tenía graves dificultades financieras.
Al mismo tiempo, su pesimismo sobre las posibilidades de las reformas sociales y políticas significantes creció. Se lanzó al terreno de la política activa, pero esta incursión también fracasó. Todos estos fuertes desengaños y fracasos, incluso las dificultades económicas, los amores frustrados y una psicología vulnerable, le llevaron a su suicidio en 1837, con 34 años de edad. Respecto a su estilo de escritura, junto con Goya, Larra representa el paso del neoclasicismo al romanticismo. Como escritor, muestra facetas muy variadas. Es conocido como un articulista de costumbres, crítico teatral y literato, novelista y poeta. Sobre todo está considerado como uno de los mejores periodistas españoles de su época. Él destacó en la prensa político-satírica. Sus artículos de costumbres le trajeron mucha fama y prestigio. En estos se puede observar un agudo análisis de las costumbres, de la realidad social, cultura y política, así como la penetración en la psicología humana. Es evidente su pesimismo social y existencial. Las obras de Larra incluyen un ataque satírico contra la sociedad y sus gustos literarios junto a su incompetencia política. Retrata todo desde una visión crítica. El escepticismo marca su obra. Muestra la sensación de lo absurdo y vacío en la vida política y social española. Utiliza sus artículos para criticar la hipocresía de una sociedad a la que solo importa mantener las apariencias. Ataca a la gente corrupta. También ridiculiza la ignorancia. Retrata el egoísmo y la maldad presentes en las relaciones humanas. Critica la hipocresía humana y la vanidad y representa la necedad humana. Es evidente el pesimismo y la desesperanza en sus artículos. Plantea temas en un tono ingenioso y divertido. Rige un sentido de malestar profundo. Prevalece la ironía mordaz y bajo su gracia y humor yace el pesimismo. Pinta los vicios y mezquindades sociales en tintas negras. Recurre al sarcasmo y la caricatura para presentar esta sociedad. Larra hace todo esto con un sentido mordaz y en un tono de ironía. La sátira y el humor tan ligados con esta ironía, todos sus artículos, aun los más trágicos, que tienen una visión pesimista de la vida y del desengaño, contienen elementos de ironía, ingenio y gracia. Es solo hacia su muerte que recurre al uso de un tono sombrío. Mucha de su obra se plantea en forma de pura caricatura. Presenta las descripciones grotescas de los personajes y también recurre a las animalizaciones. El costumbrismo español, como género literario, se manifestó sobre todo en el cuadro de costumbres o en el artículo de costumbres. Larra sobresale en esta literatura de costumbres. Desde su mirada proporcionó una vista de la sociedad y los vicios de la época y sus comportamientos. El cuadro de costumbres, como subgénero literario, constituye en una descripción de las escenas, la sociedad, los lugares, instituciones, costumbres y diferentes clases sociales existentes. Muchas veces tienen un tono humorístico o satírico y también tienen un propósito didáctico o moralizador.
En sus artículos de costumbres, Larra no solo proporciona una aguda crítica de la sociedad, sino que quiere proponer cambios sociales e individuales. Presenta observaciones desencantadas. Sus artículos contienen una intención de reformar y tienen una perspectiva moral. Observa y comenta la realidad desde una perspectiva hondamente crítica. Utiliza la sátira para subrayar los defectos presentes en la sociedad y en el sistema político, pero todo con un fin didáctico y reformador. Sus artículos levantan una voz contra el absolutismo, el fanatismo, la tiranía y el conservadurismo. La suya es una voz en defensa de la tolerancia, los derechos individuales y el progreso, exaltando la libertad y defendiendo las ideas liberales. Retrata la sociedad española con el deseo de ver su regeneración y su incorporación a la modernidad europea. Observa a España a través de una perspectiva europeísta. A la mirada costumbrista añade una preocupación social renovadora. Ve la solución a los problemas de España a través de una perspectiva política liberal. Quería ocasionar una transformación tanto social como política y combatir los vicios de la sociedad. A través de su crítica de las tradiciones y costumbres del país, quiere despertar la conciencia de los españoles frente a los vicios que impiden el avance del país. Escribe con mucha sencillez y claridad. Su humor es picante, mordaz y agrio, dirigido a mostrar la degeneración de la sociedad. Bajo una ligereza y aparente superficialidad de estilo, hay una profunda y filosófica observación de la sociedad. Utilizó su ingenio y sarcasmo para describir la corrupción, la pereza, la hipocresía, el conservatismo en que, como percibió desde su mirada costumbrista, estaba hundido España. Hay una naturalidad y espontaneidad en su estilo. Larra se distinguió como autor costumbrista por su profundidad analítica y la penetración de su crítica. Sus artículos muestran un discernimiento, exactitud y precisión, todo gracias a una profundidad de percepción y reflexiones. Larra escribió sus artículos en la primera mitad del siglo XIX, pero todavía siguen teniendo una gran actualidad y vigencia. Pone en uso metáforas que comparan varios tipos sociales a los seres del reino animal, vegetal y mineral. El juego de palabras es un recurso común. Utiliza la parodia para expresar sus observaciones. Subraya lo absurdo y lo degradado con el uso de la comparación humorística. Además de metáforas, recurre al uso de los retruécanos y paralelismos. Abundan los vulgarismos, arcaísmos y tecnicismos. La vida personal de Larra estuvo llena de tristeza, lo que está reflejado en el tono de sus obras, que llegaron a ser muy agudas y pesimistas. Tenía muchos problemas con la censura. Su desilusión y desesperanza aumentaron. A él le preocupaban mucho los defectos y problemas de la sociedad madrileña, dado que pasó allí mucho tiempo. Escribe sobre Madrid en el artículo Horas de invierno y dice que escribir en Madrid es llorar, es buscar voz sin encontrarla, como en una pesadilla abrumadora y violenta. Su visión de Madrid como un enorme cementerio viviente muestra su melancolía y desesperación. La insatisfacción en sus obras nace de las diferencias entre el mundo deseado y la realidad, una diferencia que Larra sentía muy profundamente. Algunos de los rasgos más destacados de sus obras son la sátira,
tono irónico, una crítica aguda de la sociedad, la insatisfacción y frustración, la voluntad reformista, la observación directa, la perspectiva europeísta, la desesperanza política, el pesimismo, la angustia vital o la melancolía. Algunos de sus artículos más famosos de Larra son Vuelva usted mañana, El castellano viejo, En este país o La Nochebuena de 1836, Yo y mi criado, Delirio filosófico. A causa de la censura rigurosa impuesta por Fernando VII, Larra fue obligado a traducir comedias francesas y hacer poesía de circunstancias. En 1834 escribió una obra de teatro que se llama Macías. En el mismo año también publicó su única novela, El doncel don Enrique el Doliente. Ambas obras, su novela y el teatro, están basadas en la vida trágica del poeta medieval Macías, además de escribir artículos políticos y artículos de costumbres. También trabajó como crítico de obras teatrales para el diario nacional La Revista Española, escribiendo bajo el seudónimo de Fígaro. Vuelva usted mañana es quizá su artículo más conocido. Este artículo tiene un propósito didáctico. Se puede ver el deseo del autor a mejorar la sociedad. El objetivo del artículo es denunciar demonios susceptibles de ser enmendados, curar males sociales y corregir defectos resultados de la inercia, la pereza y la carencia de autoexamen. El humor y la sátira son sus armas. Retrata comportamientos ridículos con el fin de instar a sus lectores a traer cambios sociales. El protagonista, Monsieur Sandalay, viene a España lleno de confianza de que todos sus asuntos burocráticos y familiares llegarían a su finalización dentro de 15 días. A causa de la pereza e ineficacia de la gente española, esto no ocurre ni siquiera en 6 meses. Aquí tenemos un fragmento de este artículo famoso de Larra. Dice así: amaneció al día siguiente y salimos entrambos a buscar un genealogista, lo cual solo se pudo hacer preguntando de amigo en amigo y de conocido en conocido. Encontrámosle por fin y el buen señor, aturdido de ver nuestra precipitación, declaró francamente que necesitaba tomarse algún tiempo. Instósele y por mucho favor nos dijo definitivamente que nos diéramos una vuelta por allí dentro de unos días. Sonreíme y marchámonos. Pasaron 3 días, fuimos. Vuelva usted mañana, nos respondió la criada, porque el señor no se ha levantado todavía. Vuelva usted mañana, nos dijo al día siguiente, porque el amo acaba de salir. Vuelva usted mañana, nos respondió al otro, porque el amo está durmiendo la siesta. Vuelva usted mañana, nos respondió al lunes siguiente, porque hoy ha ido a los toros. ¿Qué día, a qué hora se ve un español? Vímosle por fin, y vuelva usted mañana, nos dijo, porque se me ha olvidado. Vuelva usted mañana, porque no es tan limpio. A los 15 días ya estuvo, pero mi amigo le había pedido una noticia del apellido Díez, y él había entendido Díaz, y la noticia no servía. Esperando nuevas pruebas, nada dije a mi amigo, desesperado ya de dar jamás con sus abuelos. Es claro que faltando este principio, no tuvieron lugar las reclamaciones. Para las proposiciones que acerca de varios establecimientos y empresas utilísimas pensaba hacer, había sido preciso buscar un traductor. Por los mismos pasos que el genealogista nos hizo pasar por el traductor nos hizo lo mismo.
De mañana en mañana nos llevó hasta el fin de mes. Averiguamos que necesitaba dinero diariamente para comer con la mayor urgencia. Sin embargo, nunca encontraba momento oportuno para trabajar. El escribiente hizo después otro tanto con las copias, sobrellenarlas de mentiras, porque un escribiente que sepa escribir no le hay en este país. No paró aquí. Un sastre tardó 20 días en hacerle un frac, que le había mandado llevarle en 24 horas. El zapatero le obligó con su tardanza a comprar botas hechas. La planchadora necesitó 15 días para plancharle una camisola, y el sombrerero, a quien le había enviado su sombrero a variar el ala, le tuvo 2 días con la cabeza al aire y sin salir de casa. Sus conocidos y amigos no le asistían a una sola cita, ni avisaban cuando faltaban, ni respondían a sus esquelas. ¡Qué formalidad y qué exactitud! ¿Qué os parece de esta tierra, Monsieur Saint-Delay?, le dije al llegar a estas pruebas. Me parece que son hombres singulares. Pues así son todos, no comerán por no llevar comida a la boca. Presentóse con todo, yendo y viniendo días, una proposición de mejoras para un ramo que no citaré, quedando recomendada eficacísimamente. A los 4 días volvimos a saber el éxito de nuestra pretensión. Vuelva usted mañana, nos dijo el portero. El oficial de la mesa no ha venido hoy. Grande causa le habrá detenido, dije yo entre mí. Fuímonos a dar un paseo y nos encontramos. ¡Qué casualidad! Al oficial de la mesa en el retiro, ocupadísimo en dar una vuelta con su señora al hermoso sol de los inviernos claros de Madrid. Martes era el día siguiente y nos dijo el portero: vuelva usted mañana, porque el señor oficial de la mesa no da audiencia hoy. Grandes negocios habrán cargado sobre él, dije yo. Como soy el diablo y aún he sido duende, busqué ocasión de echar una ojeada por el agujero de una cerradura. Su señoría estaba echando un cigarro en el brasero y con una charada del correo entre las manos que debía costar trabajo aceptar. A diferencia de Vuelva usted mañana, en la cual la sátira contiene una energía positiva, se puede ver una transición del humor satírico a la ironía absoluta de su artículo. La Nochebuena de 1836, Yo y mi criado, delirio filosófico, escrito solo 2 meses antes de su suicidio. Detrás de su habitual ironía hay un hondo pesimismo y una desesperanza. En este artículo compara sus artículos no acabados con cadáveres y dice que cada artículo entierra una esperanza o una ilusión. Es evidente su dolor de vivir y este artículo emana un escepticismo radical. Utiliza un tono muy amargo que refleja el pesimismo penetrante. En el siguiente fragmento del artículo se puede ver claramente la desesperanza y el pesimismo hondo. Dice así: 2 ojos brillaban como 2 llamas fatídicas enfrente de mí. No sé por qué misterio mi criado encontró entonces y de repente voz y palabras, y habló y raciocinó. Misterios más raros se han visto acreditados. Los fabulistas hacen hablar a los animales. ¿Por qué no he de hacer yo hablar a mi criado? Oradores conozco yo de quienes hace algún tiempo no hubiera hecho una pintura más favorable que de mi Astur, y que han roto, sin embargo, a hablar, y se los oye el mundo y se los escucha, y nadie se admira. En fin, yo cuento un hecho, tal que me ha pasado. Yo no escribo para los que dudan de mi veracidad. El que no quiera creerme, puedo doblar la hoja. Eso se ahorrará tal vez de fastidio. Pero una voz salió de mi criado y entre ella y la mía se estableció el siguiente diálogo.
Lástima, dijo la voz, repitiendo mi piadosa exclamación. ¿Y por qué me has de tener lástima, escritor? Yo a ti ya lo entiendo. ¿Tú a mí? Pregunté sobrecogido, ya por un terror supersticioso. Y es que la voz empezaba a decir la verdad. Escucha, tú vienes triste como de costumbre. Yo estoy más alegre que suelo. ¿Por qué ese color pálido, ese rostro deshecho, esas hondas y verdes ojeras que ilumino con mi luz al abrirse todas las noches? ¿Por qué esa distracción constante y esas palabras vagas e interrumpidas de que sorprendo todos los días fragmentos errantes sobre tus labios? ¿Por qué te vuelves y te revuelves en tu mullido lecho como un criminal, acostado con su remordimiento, en tanto que yo ronco sobre mi tosca tarima? ¿Quién debe tener lástima a quién? No pareces criminal, la justicia no te pretende al menos. La verdad es que la justicia no prende sino a los pequeños criminales, a los que roban con ganzúas o a los que matan con puñal. Este es el tono de esta obra que escribió antes de su muerte. Como periodista se enfrentó con muchos problemas con la censura oficial y luchó en defensa de la libertad de expresión. En 1828, Larra sacó su propia publicación titulada El duende satírico del día y escribió bajo el seudónimo del Duende. Esta publicación solo duró unos meses. Había publicado una serie de 5 cuadernos antes de enfrentar problemas con la censura. Esta seguía la línea de las revistas que habían surgido en Inglaterra a comienzos del siglo XVIII, como The Spectator. Como estas revistas, también se dedicaba a la crítica de la sociedad de su tiempo. Larra solo tenía 19 años en esa época, pero ya era evidente su estilo sarcástico, crítico y mordaz. Manifiesta su afán por la verdad y sinceridad y su odio frente a la superficialidad, ignorancia e hipocresía. También vemos su entusiasmo por la reforma y el progreso. Este fue su primer proyecto periodístico y le trajo mucha fama y incluyó algunos de sus trabajos más célebres, como por ejemplo El café, en el que se burla de la hipocresía, presunción y vanidad presentes en la sociedad. Otro artículo famoso es Corridas de toros. Con mucha audacia lanza un ataque agudo contra el periódico literario, destacado en el día El Correo Literario y Mercantil, y contra su editor, don José María Carnerero, uno de los hombres de letras más famosos de la época. Después publicó El pobrecito hablador, con una visión esperpéntica de la España casticista. Escribió bajo el seudónimo de Juan Pérez de Munguía, alter ego de Fígaro, y manifiesta su escepticismo respecto a todo lo humano, usando la sátira para criticar la aridez cultural y la corrupción. Algunos artículos destacables que aparecieron en esta publicación son los siguientes: ¿quién es el público? ¿Se le encuentra? ¿Qué cosa es por acá el autor de una comedia? ¿El castellano viejo? ¿O vuelva usted mañana? Esta publicación también fue prohibida por la censura y en marzo de 1833, el mes de la última producción, apareció el artículo titulado Muerte del pobrecito hablador. Eso es todo en el capítulo dedicado a Larra. Muchas gracias por escucharnos.